todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hace exactamente, aproximadamente, 80 años, en medio de una Europa en ruinas, tuvo lugar la liberación de Auschwitz. Esa industria de la muerte que junto a decenas y centenares de otros campos se devoró la vida de millones de personas, en particular la de los miembros o integrantes de las comunidades judías centroeuropeas, que colapsaron frente a la inmensa brutalidad de esa maquinaria de exterminio. Auschwitz fue claramente no un producto de la barbarie, sino un producto de la modernidad, porque todo el saber, todo el conocimiento y la sabiduría técnica acumulada en siglos contribuyeron de manera eficaz a la eficiencia de ese proyecto de muerte. Los efectos y las consecuencias de lo que el Holocausto, la Shoah, el Hurban significaron o significó, y en estas tres palabras habría para habilitar un seminario de cómo se nombra ese acontecimiento. Shoah algunos, Holocausto, Hurban. Perduraron en la memoria de Occidente, una memoria tantas veces amenazada por la fuerza del olvido o de la negación, como ya había ocurrido antes con otros grupos y comunidades cuyo destino trágico quedó arrumbado en los sótanos de la historia, ¿no? Los crímenes del colonialismo, ¿no? Los crímenes del colonialismo han quedado absolutamente olvidados, ¿no? Los que cometieron los países a los que los miembros de la mesa anterior pertenecían, ¿no? Bélgica, Francia, Inglaterra. El genocidio armenio, entre tantos otros. Luego de Auschwitz, el mundo se esforzó en comenzar a diseñar las formas, las estrategias culturales y jurídicas para tratar de evitar que algo semejante volviera a ocurrir entre nosotros, y eso semejante no tenía que ver con que las formas del exterminio fueran idénticas a las que implementó en su momento el nazismo, sino en tratar de impedir que matanzas, masacres, limpiezas étnicas volvieran a tener o a formar parte del panorama del mundo. La idea, ¿no?, del concepto del nunca más se impuso entonces como un mandato. Y hay que decirlo, mientras ese mandato se enunciaba, la voluntad humana puesta al servicio de la humillación y de la eliminación de semejante, no dejó de sumar víctimas, ¿no? Se clausuraba Auschwitz, pero Sachsenhausen se reconvertía en campo, ¿no?, en las propias afueras de Berlín. Y duró unos años más como centro, no como un campo de exterminio, pero sí como un campo de detención para los prisioneros políticos. No se trata, y esto es importante, de comparar Auschwitz con Colima. Esa es otra de las discusiones entre los sistemas de exterminio y de persecución, y de ingresar en discusiones terminológicas que solo contribuyen, cuando uno ingresa en ella, hablábamos recién con Inés Pousadela, a lavar culpas y responsabilidades, porque tal acontecimiento se parece más o menos al Holocausto. Y ahí entraríamos en otra discusión sobre el concepto de la uniqueness, ¿no? Aquellos que dicen es un acontecimiento único, nada es comparable como él, nada puede ser nombrado en relación a un verdadero dictamen que lo pone por fuera por momentos de la historia. Mientras ese mandato, solo decir que debiéramos reconocer
que desde 1945 hasta el presente la matanza no ha cesado, y esa certeza debiera bastar para abrir interrogantes en torno al supuesto poder de la memoria y de las lecciones del pasado. Otro tema para discutir. Hay que decirlo, los genocidios, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad que han tenido lugar desde 1945 hasta la fecha no han cesado y han sido posibles en gran medida, muchos de ellos, porque las grandes potencias o han cometido ellas los genocidios o han protegido o mostrado indiferencia frente a ellos. Lo cierto es que haber firmado la célebre convención no ha evitado que los estados cometan grandes masacres y genocidios. El que tuvo lugar en Guatemala, calificado como tal, como genocidio, uno de los pocos en América Latina que alcanzó esa categoría, contra la población maya, fue posible, entre otras de las contribuciones a nuestros derrumbes morales y civilizaciones en Estados Unidos, por los Estados Unidos, que dio cobertura, en ese caso, a las sucesivas dictaduras de aquel país en el contexto de la Guerra Fría. El de los Gémeres Rojos, en Camboya, contó con la anuencia de China. El de Ruanda fue posible tanto por la falta de interés de la comunidad internacional como por el apoyo para nada disimulado de Francia hacia los Hutus. El de Srebrenica o el de Darfur, posibles también por la impasibilidad de Occidente, o como el que está llevando adelante hoy China contra los uigures. Por lo visto y a la luz del presente, la memoria no ha sido eficaz como barrera contra la barbarie. Por más que la gente diga que los pueblos que recuerdan, que olvidan, esto, perdón, hay que prohibirlo como frase. Porque ni siquiera haber sido víctima de una injusticia en el pasado ha sido ni es obstáculo para que antiguas víctimas o sus descendientes ejecuten actos aberrantes sobre otras comunidades. Y lo que debiéramos entender es que el que fue depredado puede depredar, el que fue hambreado puede hambrear, el que fue guetizado puede guetizar, el que fue tratado como alimaña puede tratar como alimaña a sus vecinos, el que vio como sus ciudades y aldeas se transformaban en cenizas puede transformar en cenizas las aldeas y las ciudades de otro pueblo, el que se preguntó en el pasado, el creyente, digo, ¿por qué Dios ocultó su rostro frente a lo injusto? Puede ocultarle a Dios el rostro y esconderle sus manos manchadas en sangre, y esa es la dimensión abismal de la que hoy, o a la que hoy nos enfrentamos. Estamos aquí para pensar juntos estos 80 años de historia, para pensar los repetidos nunca más que nos hemos dicho, para recordar a las víctimas que nunca debieron ser, pero también para intentar ejercer un acto de memoria que, poniendo la mirada en el pasado, nos permita pensar no solo aquello que los otros hacen con el semejante, sino preguntarnos qué es aquello que hacemos o dejamos de hacer nosotros para que la tragedia de la destrucción humana siga teniendo lugar cerca nuestro, o para preguntarnos no por la pasividad o la indiferencia que hicieron posibles las matanzas en el pretérito sobre las comunidades centroeuropeas, sino la pasividad e indiferencia que tienen lugar hoy, ahora, en este mismo instante en el que estamos aquí reunidos, mientras tienen lugar nuevos y humillantes derrumbes civilizatorios. Nos acompañan en este panel dos reconocidos intelectuales y gente activa dentro del campo cultural, Ana Arzoumanian, que es abogada, realizó un posgrado en psicoanálisis en la Escuela de Orientación Lacaniana de Buenos Aires, se desempeñó como profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de El Salvador,
En 2008 fue becada por la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en Yad Vashem para realizar el seminario Memoria de la Shoah y los dilemas de su transmisión que tiene lugar en la ciudad de Jerusalén. En 2010 rodó en Armenia y en Argentina el documental así se llama, ¿no?, sobre el genocidio armenio y los desaparecidos en la dictadura militar argentina. Ana es miembro de la International Association of Genocide Scholars, publicó los libros de poesía Labios, Debajo de la Piedra, El Ahogadero, Cuando todo acabe, todo acabará, y Cáucasos, las novelas La mujer de ellos y Mar Negro, los ensayos El depósito humano, una geografía de la desaparición, Hacer violencia y el régimen insurrecto en el arte. Tradujo del francés el libro Sade y la escritura de la orgía de Lucien Frappier-Masur, del inglés Lo largo y lo corto del verso Holocausto de Susan Gubar, y del armenio Un idioma también es un incendio, 20 poetas de Armenia, y El alambre no se percibía entre la hierba, relatos de la guerra de Karabaj. Y también nos acompaña Jorge Sigal. Bienvenido, Jorge. A los 17 años, yo transcribo lo que me llegó, es diferente la estructura de su bio. Así se inicia. A los 17 años viajó a Moscú para estudiar marxismo-leninismo en un instituto dependiente del Comité Central de la Unión de Juventudes Comunistas de la Unión Soviética, Komsomol. En 1984, cuando era miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Juvenil del PC, renunció a su afiliación partidaria e incursionó en el periodismo profesional. Fue colaborador de La Razón y El Periodista de Buenos Aires, redactor de Semana Gráfica, Acción y Somos, dirección del mensuario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, secretario de redacción de la revista Gente, editor también de Página 12 y Perfil y jefe de redacción de la revista 3 Puntos. Pasaste por todos. Así como ya se tradujo todo y se escribió todo, vos pasaste por todos. Fue director del sello Capital Intelectual. En 2014 y 2015 se desempeñó como analista de actualidad en Radio Continental e integró la comisión directiva del Club Político Argentino. En diciembre de 2015 asumió como secretario de Medios Públicos del gobierno argentino, cargo que ejerció hasta el 18. En 2020 publicó bajo el sello editorial Sudamericana, creo que uno de los títulos más provocativos que hay en las librerías, El día que maté a mi padre, confesiones de un excomunista, confesó parricidio, el señor que está aquí no fue preso. Escribe periódicamente en la sección Opinión del diario La Nación. Bueno, habiéndolos presentado, tratando de poner un poco de humor en medio de un tema que es de por sí oscuro, doloroso, y que merece ser revisitado, y como lo proponía Tzvetan Todorov, siempre lo interesante de esto es no quedarse en la conmemoración. Las víctimas ya han sido conmemoradas, ya nos hemos condolido y seguiremos condoliéndonos de ellas, y lo importante es saber qué hacer con esa memoria. Y la pregunta, pero no es cada cual de ustedes expondrá, es qué hacer con ese recuerdo y cómo ser frente a esos dolores, algo sobre lo cual después podemos discutir, ser fieles a ese recuerdo. ¿Querés comenzar, Ana? ¿Te parece bien? Y cerrás. Claro. Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a Gabriel Silva de Cadal, gracias Rubén Chababo. Un honor estar aquí en la mesa junto con Jorge Sigal. Gracias a todos ustedes. Viernes venir acá y compartir esta mesa de dolor a veces y pensamiento también, es todo un trabajo, porque estar del otro lado también es un trabajo, así que muchas gracias por esa labor. Cuando Rubén me habló de la mesa esta de después de Auschwitz, pensaba justamente en la frase, ¿no es cierto? Esa frase que acuñó Adorno en su teoría estética sobre esto del después de Auschwitz.
Él se preguntaba si es posible escribir. ¿Es posible escribir después de Auschwitz? ¿Es posible escribir poesía lírica? Aclaró después, ¿es posible escribir poesía lírica después de Auschwitz? Y él se respondió, no, no es posible escribir primero, y después ahondó esa exposición y dijo, no es posible escribir con los mismos signos culturales que crearon esa cultura de Auschwitz. Es decir, sí hay que escribir con otros signos culturales que no son aquellos que crearon el exterminio. Entonces, esta frase que nos convoca tiene que ver, o por lo menos yo la pensé en tres líneas. Una línea retórica y estética, que sería esta, otra línea cronológica histórica y otra línea traumática, si se quiere. La línea esta estética es escribir diferente o cómo nombrar, es decir, cómo nombramos. En este cómo nombramos, justamente estuve hace poquito en la Feria del Libro de Madrid, sabiendo de la mesa, me traje 2 libros especiales para compartir con ustedes. Uno de Dror Mijani, que es Habitación sin vistas, diario de guerra en Tel Aviv, y otro de Isabella Hamat, Reconocer al extraño. Uno de un israelí, otro de una palestina que vive en Estados Unidos. Y un libro de Simone Weil que tiene un ensayo exquisito que se llama No comencemos a hacer la guerra de Troya otra vez. No comencemos otra vez a hacer la guerra de Troya. Y ella dice que en realidad la guerra de Troya, las guerras, nacen por una ilusión. Sí hay cuestiones y causas económicas, políticas, recuperación de territorios, pero en realidad es una ilusión lo que determina que uno comience una guerra. Una ilusión quiere decir, para Simone Weil, una ficción. ¿Helena existió? ¿Helena existió o fue una ficción, una ilusión? Entonces, si queremos que no existan guerras o ciertas guerras, porque ella distingue entre guerra y lucha, es interesante ver esto, dice que la lucha no se puede evitar, pero la guerra podría evitarse. Para evitar la guerra, según ella, habría que escribir otro tipo de ficciones. Y justamente, Dror Mijani lo que dice es, ¿qué nos llevó a nosotros a que nos esté sucediendo esto? Esto quiere decir las cuestiones del 7 de octubre, las acciones que le siguieron, ¿por qué estamos inmersos en esta situación? Y él dice, quizá fue una ficción, y trae el relato de Sansón y Dalila, que ahora voy a compartir con ustedes. Pero antes de pensar en esto de cómo nombrar, me gustaría también pensar en quién nombra. ¿Quién nombra? En este último tiempo hemos visto en los medios de comunicación y también en las redes sociales la acusación de genocidio por parte de la comunidad en relación a las acciones de Israel. Es decir, entre Israel y Palestina, entre Israel y Hamás, entre Israel y el grupo palestino que vive en Gaza. Todas estas son formas distintas también de nombrar, pero muchos acusan, y la comunidad internacional, y hablan de genocidio. Ahora bien, yo me quedé pensando en una situación. Por ejemplo, hay una persona en un bar y está con un gran dolor de cabeza, Y entonces viene el mozo y le dice, tengo un gran dolor de cabeza, ya no puedo más. El mozo dice, creo que usted está teniendo una ACV. El señor se queda atónito, sigue, va al taxi. Sube al taxi y le dice al taxista, tengo un gran dolor de cabeza, ya no puedo más. El taxista le dice, y creo que seguramente usted tendrá una ACV. El señor mira por la ventana, llega al hospital. Le dice a un médico, tengo un gran dolor de cabeza, ya no puedo más.
creo que usted está teniendo una CB. Si lo dice el médico, opera, hace una operatoria, hace una actividad, interviene sobre ese cuerpo. Es decir, lo que dijo la persona del bar, si el señor no iba al hospital, era algo anecdótico. Si lo dice también el señor del taxi, el médico es el que puede operar en el sentido de, el libro de Simone Weil se llama El poder de las palabras. Las palabras tienen su poder, tienen una acción y un efecto operativo, pero también según quién las diga. El genocidio es un delito. El delito, todo delito, es una acción antijurídica y culpable. Esa acción antijurídica y culpable, para que sea tomada como acción culpable, tiene que ser determinada en un tribunal. Es un juez quien dice que es un delito, que es un genocidio, y ese juez puede promover efectos, que quiere decir acusar, quiere decir condenar, quiere decir resarcir, quiere decir indemnizar, quiere decir reparar. Cuando otro que no es un juez dice es genocidio, no hay ninguna reparación. No hay ninguna reparación. Y puede ser que sea socialmente muy aclamado. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, en el caso del genocidio armenio, que intentábamos, la comunidad internacional reconociera, después de 100 años del genocidio, mucha parte de la comunidad empezó a reconocer, y en el 2020 sucedieron los hechos entre Armenia y Azerbaiyán, con refugiados y con expulsión de la población de Artsaj o Nagorno-Karabaj, y entonces estos refugiados siguen por el mundo. Una también acusación entre los márgenes de genocidio, pero esto siguió. Y esta gente sigue sin estar en sus casas, en su territorio. El territorio está perdido. Entonces, ¿quién nombra? Y si nombra el juez, o si tiene que nombrar el tribunal, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿cuál sería nuestra función nombrando? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y entonces yo pensaba, siguiendo este recorrido, que quizá lo que nos cabe a nosotros, la responsabilidad que tenemos, es escribir o nombrar otro tipo de ficciones, escribir otra ficción, otra ilusión, para que no ocurra esa Helena o para que no ocurra ese Sansón. Dror Millani cuenta entonces que sabemos la fuerza que tenía Sansón por su cabello, sabemos de la seducción de Dalila, sabemos el corte del cabello y que él queda sin su fuerza hasta que ahí encarcelado le crece el cabello. Y cuando le crece el cabello, dice lo siguiente. Dice el relato, palpó las dos columnas centrales, apoyó las manos contra ellas, la derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó, muera yo con los filisteos. Y se estiró con fuerza, y se derrumbó el edificio sobre los gobernantes y sobre todo el pueblo que en él había. Y los que mató al morir fueron más que los que mató en vida. Muera yo con los filisteos. Si los filisteos van a morir y voy a morir yo también, dice Dror Millani, tengo que contar esta ficción, tengo que contar esta historia. O quizá, dice él finalmente, si la culpa es de la Biblia, entre comillas, tendría que haber otra Biblia. Y yo me quedé pensando, ¿en verdad en Occidente nuestra Biblia es la Biblia? ¿Cuál es nuestra Biblia en Occidente, en todo el Occidente? ¿A qué le creemos? ¿A qué cosa creemos? ¿Creemos en este capitalismo de información? ¿Creemos en esta irrupción del dato? ¿Dónde está nuestra Biblia? Y si fuera así, entonces quizá allí mismo tendríamos que comenzar a escribir distinto. Quitar la identidad de donde está, y acá también leo algo
de este texto que Rami Shani es israelí y judío israelí y su esposa no es judía. Entonces él escribe: en algún lugar, quizás aquí, tienes que incluir en este diario la conversación que mantuviste con Sara hace unos meses, Sara la esposa. Y entonces Sara le pregunta: ¿soy judía? Te preguntó por primera vez en su vida. Al principio tartamudeabas, le decías que para ti, por supuesto que lo era, pero ella no se daba por vencida. No. Según el Estado de Israel, no lo eres. Te viste obligado a decirle finalmente. Entonces, ¿según quién soy judía?, me preguntó. Según Hitler, le contestaste. Contar de otra manera, porque también pensaba en esta cuestión que les comentaba al principio de lo cronológico. Después de Auschwitz, el 6 de agosto de 1941, se destruyó Hiroshima y Nagasaki. Después del estupor y del horror, hubo más estupor y horror. El estupor y el horror genera más horror. En cuanto a cómo escribir, Susan Gubar es una académica que tiene un libro que se llama Poetry After Auschwitz. Ella dice que en realidad quería ponerle otro título. El título que quería poner era Poetry nach Auschwitz. Nach es en alemán después, after. ¿Por qué? Porque quería ingresar la lengua extranjera, en realidad quería ingresar la lengua del enemigo para producir esta extrañeza, esta dificultad, esta confusión. Porque según ella, la estética de los poetas holocausto, y lo dice así, poetas holocausto, no dice poetas del holocausto, no dice poetas holocausticos, como podríamos llamarlo nosotros, sino poetas holocausto, con mayúscula. Como los ingleses utilizan el gentilicio, como si fuera, por ejemplo, como si dijéramos poetas españoles, poetas gallegos, poetas franceses, poetas holocausto. Holocausto es un lugar, un espacio que se habita. Estos poetas escriben desde la noción del trauma, es decir, esa confusión entre el antes y el después. En realidad no hay después. Y otra vez voy a la frase, después de Auschwitz no hay después, no hay, porque todo el tiempo es hoy y por eso hay una fragmentación en los modos de escribir, una confusión, una utilización del hipérbole. Y ahí el trauma, porque estos poetas y la escritura holocaustica para nosotros se escribe desde el trauma, que es sin tiempo. El pasado es el presente, es el futuro, es hoy. En cuanto a Isabella Hamad, ella dice que Edward Said considera que su estructura y su esqueleto mental estuvo formada por la novela del siglo XX. Esa novela que hoy ya está desarticulada. ¿Qué es lo que nos conforma a nosotros? Y ella propone reconocer al extraño en cada cosa que hagamos. Ese extraño, no al extraño nuestro, sino a nosotros mismos como extraños, a nosotros mismos como extraños. Y para eso trae la figura de Moisés, que claro, ya la estudió Freud cuando consideraba a ese Moisés legislador. El Moisés legislador es egipcio. El legislador de los judíos es egipcio. Traer a ese extraño. Y acá hablamos recién de memoria, cómo recordar, qué recordar, la necesidad de recordar. Y yo pensaba que, bueno, en realidad
constelación del hecho memorioso, memorial, está basada sobre todo en el hecho culpable o culposo del hombre blanco de Europa Central que realizó un hecho catastrófico y calamitoso y que entonces construye toda una teoría de la memoria, y el resto cree que en esa construcción también los hechos que fueron víctimas van a ser recordados. Y el recuerdo se desmaterializa. Es lo mismo la memoria para un pueblo vencido que para un pueblo vencedor. ¿Actúa de la misma manera? ¿Tiene el mismo efecto esa palabra que recuerda? Y ahora me gustaría leer un fragmento de un libro que va a aparecer pronto, que se va a llamar Detonaciones, y dice así. ¿Estoy bien con el horario? Sí, 5 minutos. Bien, bien, sí. Occidente se consolida sobre una literatura ilustrativa. Aunque los poetas se afirmen bajo el poder de los anales de las crónicas, Clausewitz, el teórico de las guerras, dice que en la historia manda la geografía. Mahmoud Darwish, el poeta palestino, que en la película Nuestra Música de Godard dice que en realidad él toma la voz de los troyanos, o quién habla por los troyanos, y él dice, bueno, los palestinos, en realidad todo el mundo habla de los palestinos porque tenemos al enemigo más famoso, dice él. Y tener el enemigo más famoso tiene dos consecuencias, una buena y una mala. Una buena, que todo el mundo habla de nosotros, eso es bueno. Una mala, que al ser el más famoso también es el más poderoso y que también entonces podría aniquilarnos, y esto lo dice en la película. Mahmoud Darwish, el poeta palestino, se anunciaba como un poeta troyano, privado de dejar huella de su derrota y privado del derecho de proclamarla. Él afirmaba que aceptaba el sometimiento, pero no la rendición, y así se constituía como parte de un pueblo que podía desaparecer del mapa, pero no de la historia, eso escribe él. Desventurados los esfuerzos como los de los troyanos, poetiza Cavafis, escritor griego originario de Constantinopla. Llora la memoria y la pasión de nuestros días, amargamente Príamos y Hécuba lloran por nosotros. Eurípides da un tratamiento diferente a la injusticia y la venganza entre los ciudadanos que entre el ciudadano y el extranjero. Las erinias, esas furias que buscan la sangre por el artefacto del proceso devenido en ágora, se convierten en las euménides, las benevolentes, es decir, no son expulsadas de la ciudad, sino que son integradas luego del juicio. Luego de matar, luego de que haya un juicio, entonces se integran. Sin embargo, Hécuba, la troyana, la reina esclava extranjera, es convertida en una perra y enterrada en el Cinocema, el sepulcro de la perra. Eurípides sitúa la acción en Tracia, hoy Galípoli, Turquía. Hécuba había matado a Poliméstor y a sus hijos, luego de arrancarles los ojos. Recordemos que Poliméstor, rey de Tracia, había acabado con la vida de su hijo Polidoro. La degradación a la animalidad de Hécuba adviene en la tumba un signo, una señal para los marinos. Sin embargo, en Ovidio, la muerte no acaba con la pena de la reina, ella debe continuar su vida, sin hijos, sin marido, sin ciudad, como esclava y esta vez como perra. La transformación, la metamorfosis ocurre en cabeza de una vengadora extranjera. Cuando los hijos son sacrificados y la reina es tomada cautiva y esclavizada, el caso de Hécuba, lo que se escucha es un ladrido. El reparto de las mujeres troyanas en las troyanas puede leerse como esa distribución del botín de guerra. La tierra, que siempre es representada como una mujer, es ofrecida y no hay memoria que salve la conquista del vencedor.
¿Acaso suceda con la diáspora que por definición no tiene un lugar donde volver en caso de pertenecer a un pueblo vencido, alce una voz que solo pueda convertirse en aullido, en monumento, en piedra? Bueno, dejo estas preguntas, que es lo que tengo, preguntas. Muchas gracias. Jorge, gracias Ana. Y Jorge, tenés la palabra. Gracias. Bueno, en principio, muchísimas gracias, Rubén, Ana. Siempre agradecido a Gabriel Salvia y a Cadal porque me incluyen en este tipo de actividades. Trataré de aportar mi mirada, la mirada de alguien que no es un experto en el tema de la memoria, ya lo voy a explicar. Pero lo primero que quería decirles es que cuando recibí la invitación de Cadal, me preguntaba cómo aportar alguna mirada que pudiera servirnos más allá de la mera descripción del espanto. No porque crea que el efecto disuasorio del pasado sea poco importante para impedir su repetición, sino porque me perseguía la mirada de Hannah Arendt acerca de la banalización del mal. Finalmente, incluso de forma inconsciente, creo, tendemos a pensar que el mal radical no nos incumbe, o no nos incumbe del todo, que es una patología que habita en determinadas personas o en circunstancias especiales. Respecto a los crímenes del nazismo, aquella vez que Europa se suicidó, según la elocuente expresión de George Steiner, se ha transitado muchas veces, incluso de manera inconsciente, el camino de la excepcionalidad. Aquello fue excepcional. Los relatos sobre hechos truculentos, las cronologías del horror, pueden inducirnos a la trampa de imaginar finalmente que eso que ocurrió fue obra de hombres y mujeres poseídos. No es sencillo aceptar que crímenes de esa naturaleza hayan sido perpetrados por personas como nosotros. Es imposible soportar esas imágenes y los testimonios sobre Auschwitz, sobre los hornos crematorios, sobre la barbarie, sin tomar algún tipo de distancia. Yo estoy convencido de esto. Es cierto que necesitamos recordar, pero tenemos el impulso inconsciente de apelar a la excepcionalidad histórica como atenuante o como consuelo. Creo de verdad que hay un mecanismo de defensa que nos lleva a suponer que aquella pesadilla no fue obra de personas comunes. Recuerdo de niño, cuando vi por primera vez El Gran Dictador, de Charles Chaplin. Yo era entonces un chico criado en una familia judía con militancia comunista, y en casa se respiraba el optimismo histórico. El mundo giraba en una sola dirección, hacia adelante. La guerra, el fascismo, el nazismo eran rémoras de un pasado oprobioso. Para que la historia siguiera su curso ascendente era importante tener memoria, pero mucho más importante era confiar en las leyes del materialismo histórico. Para mi fértil imaginación, El Gran Dictador de Chaplin era el retrato de un fantoche irrepetible, una extraordinaria obra de arte sobre un tiempo terminado. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Hitler, Mussolini, las SS habrían sido la excepcionalidad en el camino ascendente de la historia. Con los años, pasada la excitación de aquella infancia feliz, luego de tropezarme muchas veces contra el mundo real, de conocer de cerca el miedo
la traición y la muerte, fui adquiriendo el don de la cautela. No diría que me hice pesimista, pero sí que me convertí en una persona prudente, al menos en lo que respecta a la conducta de los seres humanos según las circunstancias que le toquen. Aunque nací en 1953, crecí de verdad entre los años 1973 y 1983. La cercanía de la muerte violenta me obligó a madurar. Mi primera ausencia insoportable se produjo el 5 de enero de 1976, cuando secuestraron a uno de mis mejores amigos. Como yo era entonces, a pesar de mi corta edad, un dirigente relativamente importante de mi organización, recibía información privilegiada acerca del destino y las condiciones que mi amigo estaba soportando en el cautiverio clandestino, las sesiones de tortura a las que lo sometían y los posibles lugares de su encierro clandestino. A pesar de que se hacían denuncias a nivel nacional e internacional, nada parecía conmover al gobierno de Isabel Perón primero, ni mucho menos a la dictadura luego. Comprendí que no lo volvería a ver. También supe casi inmediatamente cuándo y cómo lo mataron, luego de casi 3 meses de calvario. Sucedió acá, en nuestro país, en la provincia de Córdoba. Mi amigo tenía 26 años, ojos claros saltarines, 2 hijos pequeños y nunca había tomado las armas ni había asesinado a nadie. No eran nazis quienes lo acribillaron, al menos no lo eran desembosadamente. Sin embargo, aquel día, cuando dispararon, cumplieron su tarea con la misma naturalidad o normalidad con la que encendían los hornos crematorios los capos de los campos de la muerte del nazismo. Sí se puede matar burocráticamente. Tardé mucho tiempo en entenderlo. Aunque no soy un experto en temas de la memoria, he leído con bastante insistencia a Tzvetan Todorov, también a Hannah Arendt. He seguido con enorme interés a los escritos del autor israelí Amos Oz, particularmente sus reflexiones acerca del fanatismo, porque transité, como les dije, esas pasiones en mi infancia y juventud. Consumí la obra de Vasily Grossman, sus relatos cargados de humanismo, en especial Vida y Destino, una novela magnífica en la que describe con hondura los comportamientos humanos en condiciones extremas de la guerra y la opresión totalitaria, con el agregado de que esas narraciones el autor las creó y publicó siendo corresponsal del Ejército Rojo en un tiempo en que ir contra la corriente significaba jugarse la vida, además de exponerse al escarnio de sus propios conciudadanos, que era lo peor. Creo que Grossman fue un hombre excepcional, no solo por su talento, sino porque veía más allá de la niebla mental que suelen producir los momentos de excitación histórica. O sea, sabía pensar por sí mismo, abstenerse de seguir los comportamientos que establece el sentido común de la época. Es ese un atributo poco frecuente. Grossman lo pudo hacer. En todas mis lecturas, Todorov, Grossman, Arendt, pero también Primo Levi, Semprún, Bauman, lo que en verdad buscaba, y ese fue, creo, mi único mérito, eran respuestas a dilemas que yo había bordeado de manera personal. No solo pretendía comprender a los hombres y mujeres que pasaron o pasan por la ceguera de la pasión, sino que me interesaba saber cómo hubiera actuado yo mismo ante el desafío de pruebas extremas. Quería encontrar explicaciones acerca de mi propia existencia. Me guiaban perturbadores interrogantes. Mientras fui un militante apasionado, un joven dirigente comunista, ¿habría sido capaz de escapar a la tentación del crimen?
¿Hubiera sido yo la excepción a la regla? En el fragor de aquellos combates, reales o imaginarios, ¿me habría detenido si me tocaba eliminar a mis supuestos enemigos? Recuerdo esos devaneos con un enorme pesar. En esa búsqueda no pude nunca llegar al sitio confortable que habría deseado. Me gustaría decirles que finalmente he superado aquel escollo, que el dilema fue resuelto. Sin embargo, no lo creo. De verdad no lo sé. Solo confirmé que el fanatismo es un rasgo atinente a la condición humana, o que solo se lo puede atenuar, al que solo se lo puede atenuar si uno se mantiene en estado de alerta, sabiendo que los hombres y mujeres atrapados por la pasión de las ideas o de las creencias, ya sean ideologías, religiones u otras formas de pérdida de la singularidad, pueden cometer hechos inimaginables. Que el hombre masa, según la conocida definición de Ortega y Gasset, es una realidad incontrastable que solo puede atenuarse estableciendo reglas claras, siendo intransigentes en la aplicación de la ley y sobre todo educando a las sociedades en el respeto irrestricto a la vida de los demás. Es poco relativo lo que nos enseña la historia. Sabemos, lo hemos visto muchas veces, que al menor descuido nos deslizamos nuevamente por el camino de la barbarie, que casi siempre el remedio llega cuando ya es tarde, que solo la prédica de la razón puede evitar que la pasión y o la excitación colectiva nos devoren. Una primera aproximación entonces al tema que nos convoca. No hay nada más humano que los comportamientos inhumanos. Hace pocos días participé en la función de preestreno del documental de Alfredo Leuco sobre el crimen de la familia Vivas en la masacre del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Kfar Aza en Israel. Las escenas son dantescas, mujeres y niños calcinados, euforia en los asesinos, pánico en las víctimas. De todo ese horror indescriptible, lo que más me impactó fue, sin embargo, la conversación telefónica de un chico, un adolescente miembro de Hamás con su padre. En ese diálogo, en estado de increíble excitación, el niño le cuenta a su progenitor: papá, maté a 10 judíos con mis propias manos. Su padre, del otro lado de la línea, llorando de la emoción, con enorme orgullo, solo responde entre gemidos: Alá es grande, Alá es grande. Si no me equivoco, el testimonio fue difundido por las propias fuerzas de ocupación. Lo que para algunos puede ser una muestra lacerante de horror, para otros es ejemplo de lealtad, un comportamiento esperable y deseable. Así somos. Pero me pregunto qué hubiera respondido cualquier espectador de los que estaba ese día en la sala al salir, si alguien los interrogaba: ¿qué haría usted con ese niño terrorista? Temo que esa respuesta no sería agradable. Y estamos hablando de espectadores, de cine, en una ciudad que casi no conoce la experiencia de la guerra. En Todo fluye, Grossman narra una escena sobre un revolucionario ruso llamado Merkel. Dice Grossman: era bueno por naturaleza. Nunca habría aplastado con la palma de la mano a un mosquito que le chupara la sangre. Si sorprendía a una chinche en la escena del delito, la envolvía en un trozo de papel y la sacaba afuera a la calle. Pero luego ese mismo personaje, imbuido de la pasión por cambiar el mundo, podía hacer las cosas más horrendas. Coherente con sus principios revolucionarios, continúa Grossman, había enviado a la cárcel a su propio padre,
había testimoniado contra él en el Tribunal de la Checa, la policía secreta del régimen. Cruel y sombrío, le había dado la espalda a su propia hermana cuando fue a suplicarle que intercediera por su marido acusado de saboteador. La misma persona puede ser expresión del amor y del odio. Para muchos de sus camaradas, el más íntegro de los Merkel era aquel que estaba dispuesto a sacrificar a su propia familia en provecho de un objetivo superior como era la causa revolucionaria. No hay hombres y mujeres solo buenos o solo malos. Lo que sí está totalmente probado es que hay regímenes monstruosos que acentúan rasgos propios de la condición humana en provecho de sus objetivos. La mayoría de los burócratas de la muerte en Auschwitz eran personas comunes y corrientes. Solo una minoría muy reducida, sin dudas gente excepcional y con alguna patología, disfrutaba llevando a los judíos al matadero. La mayoría se limitaba a cumplir con su trabajo. Eran servidores de una causa, autómatas al servicio de un supuesto bien supremo o simples burócratas. Había que matar, mataban. Así lo explica Todorov en Frente al Límite. No existe una predisposición genética exclusiva en términos en los criminales de masas. Los psicópatas, generalmente una minoría, son en todo caso funcionales a la causa del exterminio, pero son excepcionales. Si existe algo realmente peligroso, es cuando los individuos comunes pierden la singularidad. Yo lamento profundamente llamar la atención de los responsables sobre la trágica facilidad con que la buena gente puede convertirse en verdugo sin siquiera darse cuenta, dice la etnóloga francesa Germaine Tillion, citada por Todorov en Frente al Límite. A pesar de que se han escrito millones de palabras sobre esta cuestión esencial, los comentarios más repetidos por los espectadores que salían de ver el film La Zona de Interés sobre el carnicero Rudolf Hoff eran de este tenor. ¿Cómo puede ser que esa familia tan normal no supiera nada de lo ocurrido allí, en las puertas de su propia casa? Esa mujer y esos chicos, tan tiernos y dulces, no es posible, no lo es. ¿Cómo podía el propio Hoff durante el día llevar a miles de personas a la cámara de gas y luego durante la noche ser un tierno padre de familia? Banalidad del mal. Pensar así es la banalidad del mal. Es pensar que los crímenes los comete gente especial. Y ese es el camino más peligroso para la humanidad. Sobre eso pensó y escribió Hannah Arendt. Quizás el desafío más difícil de asumir por parte de la ciencia humana, de la conciencia humana. Tendría muchísimas cosas, incluso algunas anécdotas personales, pero voy a ir terminando porque se me está por cumplir el tiempo que me habían propuesto. Una reflexión final. El Holocausto. Ponerle nombre al infierno en la tierra ha sido un paso importante, yo creo. No obstante, aquella limpieza étnica, intentar desaparecer a un pueblo entero, borrar literalmente su existencia, siguió con otras formas y otras excusas a lo largo del siglo pasado y continúa en este. Podríamos citar muchos ejemplos para demostrar que la historia por sí sola no enseña, o que los hombres y mujeres poco aprenden de la historia. En Camboya, los Khmer Rojos eliminaron entre 1975 y 1979 el 25% de la población de aquel país, 1.700.000 personas. Siempre hay que tener cuidado con medir la dimensión de los crímenes de lesa humanidad, comparando cantidades de muertos o la truculencia de los asesinatos, porque en esa compulsa también puede esconderse la trampa de atenuar o relativizar Auschwitz. Finalmente, ese fue el argumento de muchos nazis
que fueron a los juicios por sus asesinatos y vejaciones. No fuimos los únicos. Otros también lo hicieron, otros también lo harán. Pero a mí me parece que, aún corriendo el riesgo, no podemos dejar de hablar de la reiteración del horror, porque habla de nuestro verdadero fracaso como humanidad. La idea de la excepcionalidad, creo, aunque declaremos lo contrario, nos hizo demasiadas veces bajar la guardia. Conocer el pasado es una forma de librarse de él, porque solo la verdad permite sentir o repudiar con total lucidez, señaló Raymond Aron. Estoy convencido de que es así, pero no estoy seguro de que lo hayamos logrado. Muchas gracias. ¿Cuánto tenemos, Gabriel? ¿5 o 10 minutos? Sí, yo quería hacer algunos comentarios. En primer lugar, me gustaría dos cuestiones. A la presentación de Ana, y agradezco las dos presentaciones muy diferentes, muy disímiles, desde miradas muy diferentes, de perspectivas. Ana, tal vez podamos polemizar en esto, pero también acordar en esto, en el hecho de que es muy cierto que un acontecimiento, cuando pones el ejemplo del dolor de cabeza, pero cuando lo nombrabas pensaba en tu propia biografía personal, perteneciendo a una comunidad exterminada, como es la Armenia, en la cual la lucha de los no especialistas por hacer que fuera reconocido fue importante. Es decir, desde 1914, 100 años casi, los no especialistas insistiendo en decir eso fue un genocidio, cuando los especialistas miraban para otro lado, ¿no? Así que creo que lo interesante sería pensar en esta cuestión, en la importancia del trabajo de los especialistas y no especialistas para que eso sea reconocido como tal, y para los que no lo saben es porque esto, como sabemos, tiene consecuencias jurídicas. No amengua ningún dolor, no devuelve a ninguna víctima a la vida ni le repara el daño infligido, pero se inscribe jurídicamente en otro lugar, ¿no? Entonces me gustaría que reflexiones desde tu propia experiencia, porque yo te conocí en un momento en el cual vos batallabas, incluso viajaste a Yad Vashem, me recuerdo, cuando en el propio Yad Vashem pedía que Yad Vashem te reconozca como perteneciente a un pueblo exterminado. ¿Es así o no? Me acuerdo de las discusiones con Leo Senkman, etc. Después yo te agradezco, Jorge, porque ese texto me hubiera gustado escribirlo a mí, digamos, y porque coincide en muchas partes, por algo fundamental que creo que me gustaría que reflexionemos también entre todos. Y creo que esto lo tomaste, te lo puedo decir, de Todoro. El mal no está en los otros, no está ya el mal. Fácilmente podemos ser, y de hecho lo somos tantas veces, podemos ser agentes del mal, podemos ser parte activa de la indiferencia. Cuando vos te preguntás ¿qué harían muchos de los que ven el asesinato que comete ese niño, la celebración de ese asesinato, qué harían? Y yo te digo qué harían. Asesinarían. Asesinarían. Pero no ellos. Nosotros también. Digamos, porque ahí es donde se rompe, me parece que es sobre lo que hay que reflexionar, que en la medida, diría Todorov nuevamente, en que instalemos una brecha, un abismo entre los malos y nosotros, no terminaremos de entender la tragedia, no de la historia del siglo XX, sino la tragedia de la humanidad, digamos. Porque no hay que ver muy lejos más que uno. En cuanto yo soy indiferente puedo ser indiferente al dolor de los demás. En cuanto mi propia ideología puede justificar el dolor, y sobre el otro hablábamos recién con Inés,
un lugar común de las izquierdas a su modo y de las derechas a su modo, que pueden justificar las derechas el régimen de Bukele y las izquierdas, yo qué sé, las históricas dictaduras de Europa y de América Latina, porque hay un bien mayor arriba, ¿no es verdad? Y al mismo tiempo pueden hablar de derechos humanos, ¿eh? Digamos, me parece que ahí está, en eso que vos planteás, y después lo podríamos discutir en otro lugar, que está muy bien, la idea de excepcionalidad. ¿Cuándo es eso de excepcional? Digamos, ¿y en qué medida la excepcionalidad, vos lo decís, se vuelve un atenuante o un consuelo? Bueno, como eso es excepcional, no vuelve a ocurrir y al mismo tiempo está ocurriendo, ¿no? Digamos, vamos a decirlo, la operación, no digo que haya sido en una oficina, que ha sucedido con la Shoah es eso, sacralizarla. Esto no lo digo yo, lo dice el pensamiento más Bauman lo dice. Digamos, la sacralización de la Shoah lo que hace, lo que ha terminado haciendo es, por excepcional y por sagrada, invisibilizar otros dolores y otras humillaciones, que por no ser iguales, que nunca lo serán, porque ningún acontecimiento, digamos, permite atenuarla en cuanto a su dramatismo y gravedad. Pero esto está escrito 10.000 veces, eso. Digamos, que un acontecimiento no tenga cámaras de gas, ni sea el procedimiento industrial, no dice que ese acontecimiento no merezca un lugar de reconocimiento público y de gravedad en la conciencia, ¿no? Por eso me gustaría que, en tanto vos, y podemos no estar de acuerdo con esto, digamos, pero me parece que son los debates que los que leemos memoria vienen ya siendo dichos y harto dichos, ¿no? Quien trabaja maravillosamente es la israelí Idit Zertal, en un libro maravilloso, El Estado y la Muerte, sobre los usos y abusos de la figura del Holocausto, ¿no? Y parece, cuando uno dice esto, pero ¿cómo? ¿Se puede abusar de la memoria, señores? La memoria se abusa, si no, miremos acá, salgamos a la calle de lo que nos vino pasando durante más de 20 años con la memoria argentina, si no fue un uso y un abuso de esa memoria. Una memoria sacralizada en muchos momentos, en la cual no se la podía interrogar, porque si la interrogaba estaba del lado del perpetrador, ¿no es verdad? Sí, sí. Con las consecuencias que ello ha tenido, como las consecuencias que habrá tenido para tu vida, siendo del lado bueno de la historia, ustedes eran lo bueno durante muchos años, digamos, interpelar lo que sucedía en la patria conquistada, ¿no? En el paraíso alcanzado. Por eso después habrás querido matar a tu padre, lo por eso lo mataste. Bueno, entonces me gustaría, cerrando, porque nos quedaríamos hablando, un poco de esta reflexión, Ana, desde tu propia experiencia, lo que significó batallar desde los no especialistas para que eso fuera reconocido. Me estoy refiriendo a la experiencia de Armenia, y en tu caso, Jorge, que amplíes un poco esto, que le eches más luz, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí. Sí, toda mi formación gira alrededor del genocidio armenio, desde la cuestión teórica hasta la cuestión ficcional, desde la poesía hasta la investigación más dura, desde pequeña, desde adolescente, desde el colegio primario, quizá desde jardín de infantes, la verdad no lo sé. En el colegio primario, un datito, en todos los actos en el colegio nos mostraban algo que también aparecían en dibujos y pósters en la capital, de cabezas apiladas sobre distintos estantes. Teníamos 8 o 10 años y cada acto se nos mostraba esas cabezas apiladas, y nosotros no entendíamos cómo una cabeza puede no tener cuerpo, estar apilada, tener cara como que vive, pero que no, y entonces ¿qué es? ¿Y quién lo hizo? ¿Y qué pasó? Y ese fervor de ajusticiar, de reivindicar, de vengar también. Fue todo un trabajo dejar la venganza e ir solamente al campo de la justicia para justiciar, pero
Pasó el 2015, que fueron los 100 años. En el 2020, en el término de la pandemia, Azerbaiyán invade el Nagorno-Karabaj, que es un enclave armenio en Azerbaiyán. Es muy larga la historia para poderla decir de modo rápido, pero en esa guerra, que se denomina la Segunda Guerra, se expulsa a toda la población, y fue una impotencia tan enorme porque no solamente la comunidad internacional quedaba ciega frente a eso, sino que después el propio gobierno armenio, que de hecho ahora mismo está firmando los acuerdos, firmó un acuerdo con Azerbaiyán, entregó ese territorio, y además en el interior del gobierno últimamente, para que las relaciones con Turquía se abran y sean más fluidas, dijo, bueno, no hablemos más del genocidio armenio dentro del propio gobierno. Porque tenemos que entrar en negociación y tenemos que convivir en una geografía que es esta. Entonces la gente de la diáspora que vive lejos de Armenia, lejos de Turquía, de Azerbaiyán, lejos de los límites, lejos de las fronteras, seguimos indagando y queriendo justicia, y desde allí nos dicen, no hablen más porque tenemos que convivir en esta zona, terminamos este tema. Realmente fue una sensación de trastocamiento, de dislocación, de que todo lo que hicimos, si sirvió todo lo que hicimos. O sea, de verdad me pregunté si sirvió todo lo que hicimos y todo lo que luchamos para que tanta gente sea muerta, que los propios armenios quemen sus propias casas para que cuando lleguen los azeríes no habiten en ella, que las iglesias y los monumentos armenios ahora están siendo destruidos, que esta gente esté por el mundo. Hace poquito vi a una de estas refugiadas que está acá en Argentina y le dije si podíamos filmar algún documental para conversar, para que ella dijera lo que había pasado, y me decía, yo no quiero ningún documental ni hablar de esto a nadie. Yo lo único que quiero es tener dinero, un arma e ir allá. ¿No entendés lo que te estoy diciendo?, me decía, y yo quedé atónita y no supe qué decir, realmente no supe qué decir. Entonces pensé, qué fuerza tienen nuestras palabras. Por eso hoy traje esto de la retórica, la estética, cómo nombrar, quién nombra, cómo se nombra, qué fuerza tienen. No sé, me pregunto. No terminé con un poema muy cortito, quiero compartirles, es muy corto, es un poema quechua. Está todo dicho. Jorge, y cerramos con esto. Qué fuerte. Bueno, muy breve. En principio, todos mis trabajos, todos mis ensayos, todo lo que he escrito tiene que ver con un trauma. Y yo decidí que no estaba mal, porque eso me lleva a tratar de entender lo que me pasó. Creo que hay un pasaje más sencillo, que es el pasaje de, por ejemplo, yo me podría haber hubiera tenido buenas oportunidades de ser un militante anticomunista. Es un trabajo, finalmente, se podría haberlo practicado. Tenía todas las condiciones porque venía de un lugar bastante importante, no era tampoco Fidel Castro, ¿no? Pero estaba en el Comité Central del Partido Comunista en un momento. Sin embargo, yo, por alguna razón, necesitaba darme explicaciones. No necesitaba convertirme en anticomunista. No era esa mi necesidad. Muchísima gente lo resuelve así, no estoy criticando, ¿no? Muchísima gente lo resuelve de esa manera. Esto me llevó, en realidad me llevó a indagar casi todo lo que estudié, leí, casi todo lo que pude hacer, tiene una impronta personal. Yo debo decirlo, tiene una impronta personal. El día que maté a mi padre se llama mi libro, el libro de mis memorias se llama El día que maté a mi padre. Aclaro que no lo maté a mi padre, ¿no? Que es una expresión que el secretario general de la Juventud Comunista me dijo cuando yo le avisé que me estaba yendo
aunque quería dejar la tarea que me dijo, mirá que irse del partido es como matar al padre. De ahí viene la, tenía razón él. Sí. Irse del partido es como matar al padre. Entonces, bueno, en fin, este es el tipo de, por eso me atrapó tanto el tema de la memoria, Rubén, que vos decías. Yo no soy un especialista, lo aclaré en la intervención, pero sí, leí muchísimo a Todorov. Leí a Todorov y lo leí porque me parece fascinante. Y me parece que ahí está el tema, en gran medida. El tema que tenemos que entender y el tema que no queremos entender. Porque la simplificación una y otra vez nos tira del saco, nos lleva, nos atrapa. Es mucho más sencillo caer en la tentación de lo simple. De lo simple. Yo insisto, venimos hablando de la banalidad del mal. Hannah Arendt lo explicó vastamente, y sin embargo, volvemos a banalizar el mal. Esto que yo comenté tuve a punto, y no me animé, Rubén, te lo digo a vos, de terminar esta conversación con una anécdota que a mí, una información que a mí me impactó muchísimo. Te lo digo, Rubén, porque es de la zona de Rosario, de Funes. Aquel linchamiento, ¿te acordarás? 2014 sería, o, sí. No me acuerdo el año. Un grupo en un pueblo. Yo viví en Turdera, supongo que Funes no debe ser mucho más grande que Turdera. La gente, un ladrón, un carterista, un chico que tenía que estar preso, lo matan a golpes, pero no solo lo matan a golpes, hay todas unas escenas de cómo descargaba la gente la ira con el tipo. Después hubo juicio, hubo castigo a algunos de los perpetradores, pero no quiero decir, este es un caso así chiquitito, no me animé porque me pareció peligrosísimo ir del holocausto, ir de Auschwitz a Funes. Me pareció peligroso, es decir, no me animé, pero lo pienso que si nosotros no hablamos de la condición humana, no resolvemos el tema, nos volvemos a matar. Lo mejor que podemos hacer es tener buenas leyes, en principio, y castigo a la mejor justicia posible. Lo que digo solamente, Jorge, sí, y esto lo seguimos discutiendo en nuestra mesa panel, es interesante. Tuviste temor de hablar del holocausto y llegar a ese linchamiento. Claro. Si hubiera sido el genocidio guatemalteco, ¿hubieras tenido el mismo reparo? Si hubiera sido la dictadura chilena, ¿hubieras tenido el mismo reparo? Esto abre toda una discusión, sí, claro, en torno a los límites que nos impone la sacralización del acontecimiento. Claro. Y que en algún momento tendríamos que poder dar el paso más adelante. Claro. Y esto no significa, porque aquí entramos en las grandes discusiones, entrar, y yo lo dije, en las comparaciones. ¿Fue peor Colima que Auschwitz? No, yo no puedo hablar de Colima porque ahí no fue tan terrible como lo que aconteció en Auschwitz o en Treblinka. Entonces, yo de Colima digo, bueno, pasó Colima. No. Digo, y esto nuevamente, hay un límite en el cual se dice, no banalizarás el holocausto. No banalizarás tampoco el genocidio guatemalteco, el de Timor Oriental. Pero sobre eso no se dice lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Como si esas masacres, como si esas humillaciones de la condición humana, Rubén, no alcanzaran el nivel. Finalmente aplicamos la excepcionalidad. Finalmente el holocausto pasó una vez y no va a pasar. Claro. Porque se mataron judíos, bueno, la cosa, pero ya está, pasó. Pero digo, a mí me parece que discutir, por eso es interesante esta anécdota que no traes para traer. Sí. Porque aquí todos hubiéramos entendido que el linchamiento de un joven carterista no es comparable a un segundo de un campo de concentración, ni en Auschwitz
ni en Villa Grimaldi en Chile, ni en un campo de concentración en Guatemala, ni los que hoy tiene Bukele, ni los que tiene en Norteamérica o los que tuvo hasta ayer en Guantánamo. ¿No? Sí. No es comparable, sabemos, pero estamos trayendo estos acontecimientos porque, como vos decís, iluminan la condición humana, ¿no? Digamos, sería interesante porque todos vivimos en sociedades en las que estamos dispuestos, para hacer el nosotros, al linchamiento. Solamente la ley, saber que vamos en cana, hace que no lo hagamos. Porque si no, muchos reaccionaríamos tranquilamente después de ver la película a decir ¿dónde está la madre y el niño ese que celebró, que ya no estarán, ya estarán muertos por la venganza también, ¿eh? Seguro. La del niño ese que celebró horriblemente la muerte de esos 10 israelíes, pero muchos hubiéramos estado de ese lado. Y creo que sobre eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Cómo limitamos esta capacidad tanática? Y vos lo dijiste muy bien, o lo diría Hannah Arendt, la suspensión del pensamiento, ¿no? Y entrar en esto que tiene que ver con la euforia, de la que participamos, no ellos participan, ¿no? De la que somos parte y que tanto nos ha enseñado Todorov. Ana, muchísimas gracias por tu participación. Jorge, muchísimas gracias por tus reflexiones y gracias a ustedes por la paciencia y la tolerancia a escucharnos.